Reddit pregunta, ¿qué historias más impactantes han vivido que podrían calificar para ser parte de la venganza nuclear? Historia 1. Quería que mi padre entendiera que no lo salvaría. Mis padres se divorciaron cuando yo estaba en primer grado. No solo mi padre desapareció como si fuera Houdini, sino que también robó la tarjeta bancaria de mi madre de su cuenta personal y vació todo el dinero. Mi madre, una mujer santa, ni siquiera parpadeó. Seguía hablando de él con calidez y nunca dijo una palabra mala sobre él. Para mí, mi padre, aunque nos había abandonado, seguía siendo un héroe. Desde el primer hasta el quinto grado, llevé una vida típica de un niño abandonado por su padre. Él nos visitaba, tal vez, 1 o 2 veces al año, y otras 50 veces lo esperé junto a la ventana con mi maleta lista para ir a su casa, pero nunca apareció. En todas estas historias, mi madre lo defendía y nunca decía nada malo sobre él, así que, para mí, él seguía siendo mi héroe. Cuando estaba en sexto grado, mi madre finalmente volvió a casarse. Mi padre, quien solo tenía una foto mía de cuando tenía 8 meses en su billetera, se enfureció por esto. Mencioné ya que nunca pagó la pensión alimenticia. Para evitar ser sancionado, usaba el número de seguro social de su propio padre. Tenían el mismo nombre. Después de que mi madre se volvió a casar, dejó claro que ahora la responsabilidad sobre mí recaía en mi padrastro. Dejó de hablar conmigo hasta que terminé la preparatoria. No asistió a mi graduación ni me envió una tarjeta, pero me escribió una carta agradeciendo a Dios que ya no tenía que pagar la pensión alimenticia, que, de todas formas, nunca pagó. Lo que realmente me destrozó fueron sus despiadados y crueles ataques contra mi madre. La insultaba por su peso, su apariencia, sus dientes, y la culpaba de todos los rasgos negativos que, según él, yo tenía, además del maltrato físico que mi madre nunca mencionaba. Por primera vez entendí lo patético que era como persona. Me dijo directamente que yo no era su hija, sino un material desechado. Desde ese momento, juré que lo haría sufrir. 10 años después, mi padre, sin haberse interesado en mi boda ni en el nacimiento de mi hijo, se puso en contacto conmigo para pedirme ayuda. Verán, era diabético y uno de sus órganos estaba fallando. No le quedaba mucho tiempo. Estaba lejos en la lista de espera para recibir un órgano donado y necesitaba a alguien de la familia que pudiera ser donante. Y aquí se activó mi venganza nuclear. Respondí a todas sus cartas. Luego me reuní con él y fingí que no sentía odio hacia él. Me hice las pruebas para saber si era compatible con él. Lo era. Pasé por el proceso de terapia. Me reuní con médicos y con su terapeuta. Programamos la fecha de la operación. El día de la operación nos encontramos en el hospital. Le sonreí y le informé que no iba a hacer la operación. En su rostro se reflejó la confusión. Solo quería que supieras algo. Tú no eres mi padre. Solo eres material desechado. Luego salí del hospital y me fui a casa. Mi madre se enfureció al darse cuenta de hasta dónde había llegado. Mi padre está a punto de morir, y por pura malicia planeo asistir a su funeral. Les contaré a todos qué pedazo de basura fue. Historia 2. Me robó mi dinero, se quedó con mi casa, me dejó en deudas. Ahora es tiempo de arruinar tu vida. Mi ex me robó casi 90.000 euros que había ahorrado durante 9 años. Cuando la demandé, perdí el caso por falta de pruebas. En ese momento sentí que me habían destruido y que lo había perdido todo. Para colmo, ella contraatacó con otra demanda, daño moral, y terminé teniendo que pagarle 55.000 euros. Me vi obligado a vender mi casa y pedir un gran préstamo al banco. Me quedé en casa de un amigo, quien me ayudó a encontrar un buen abogado. Y encontramos a un especialista simplemente increíble. En un solo día, el abogado me ayudó con muchas cosas e incluso consiguió información sobre quién retiró el dinero de mi cuenta bancaria. Algo no cuadraba. El 29 de junio se realizó una transacción a mi nombre. Yo no la había hecho, ni siquiera estaba en el país en esa fecha. Bueno, pensamos, sigamos por esa línea. Estaba listo para volver a los tribunales, cuando de repente descubrí que mi ex había comprado mi casa. Resulta que en esa casa había una caja fuerte de la que nunca le hablé, escondida en el baño detrás de un armario. Si ella destruyó mi vida, ¿por qué no iba yo a destruir la suya aún más? Le pedí al amigo que se había convertido en mi cómplice que me ayudara a comprar algo ilegal por unos 400 euros. Con ayuda de otro amigo, escondimos ese material en la caja fuerte. La caja tiene un código de 4 dígitos, 0000, nunca pude cambiarlo. Antes de volver a demandarla, le pedí a ese mismo amigo que escondió los objetos que denunciara a mi ex ante la policía. Pasó aproximadamente una semana antes de que la policía obtuviera el permiso para registrar la casa. Durante las primeras 2 horas no encontraron nada, y no lo habrían hecho si mi amigo no hubiera dejado accidentalmente la tapa de la caja fuerte abierta. Las sustancias, valoradas en 400 euros, resultaron en una multa de 5.000 euros y 12 años de prisión. Pero eso no fue todo. Tenemos otro juicio. Le pedí a mi abogado que obtuviera el registro del momento en que se transfirieron los fondos del banco, además de un documento que confirmara que yo no estaba en el país en ese momento. También rastreamos la cuenta a la
para que se enviaron los fondos. Allí estaba el nombre de mi ex. Vaya, miren cómo todo se dio la vuelta. Mi abogado también exigió una compensación por el daño moral, la devolución de todo el dinero robado, mi casa y una cantidad que duplicara mi deuda bancaria, lo que sumaba aproximadamente 140.000 euros. Deberían haber visto la expresión en su rostro cuando todo eso cayó sobre ella. Valió la pena. Y además de los 12 años por posesión de drogas, recibió otros 25 años por robo y falso testimonio. Disfrútalo, desgraciada. Historia 3. Mi ex prometido ignoró mis límites personales y me casé con su mejor amigo. En 2019 permití que mi novio, con quien llevaba mucho tiempo saliendo, se mudara a mi casa. Lo hice porque había tomado una serie de malas decisiones en su vida. La mayor parte del tiempo nuestra relación fue inestable, pero yo era joven e ingenua. Creía que él quería comprometerse y comenzar una vida juntos de verdad. A principios de 2020 nos comprometimos. Yo estudiaba en la universidad a tiempo completo, cuidaba sola de mi madre, que tiene una discapacidad intelectual, además de hacerme cargo de la casa y de nuestras mascotas. Él tenía un trabajo común con salario mínimo, trabajando 40 horas a la semana, y se negaba a ayudarme con nada. En Navidad de 2020 descubrí que él me estaba engañando, algo que olvidó mencionar. Planeaba dejarme, pero se lo contó a todos menos a mí porque no había encontrado un nuevo lugar para vivir. Al parecer, la persona con la que estaba durmiendo no lo quería lo suficiente como para dejarlo mudarse con ella. Para ese momento, mi amor por él ya se había extinguido, y esperaba que se mudara en unas semanas. Pasaron 3 meses completos, y ni siquiera había comenzado a buscar un lugar para vivir. Su actitud se volvió cada vez más descarada. Claramente, en ese punto se había convertido en un parásito que vivía en mi sala. Planeaba iniciar un proceso de desalojo para sacarlo de mi sofá. Un día, empezó a usar Tinder con el volumen del teléfono al máximo. Le pedí que no hiciera eso frente a mí, ya que era muy irrespetuoso hacia mí, y que si quería hacerlo, lo hiciera en privado. No me escuchó, así que le dije que me acostaría con uno de sus amigos. Lo dije en un arrebato de enojo, y en ese momento parecía más una amenaza vacía. Sin embargo, soy una persona que siempre cumple lo que dice. Le escribí al chico que supuestamente era el mejor amigo de mi ex, quien iba a ser su padrino de boda. Resultó que ni siquiera consideraba a mi ex un amigo cercano, y mi ex ya había tenido un comportamiento terrible con él antes. Por nuestras malas experiencias en común, nos acercamos, conectamos y comenzamos a salir. Le conté honestamente lo que me motivó a contactarlo en primer lugar. 2 años después de empezar nuestra relación, nos casamos. Él fue testigo de cómo obtuve mi licenciatura en una especialidad que a mi ex no le gustaba, y ahora estoy a mitad de camino para obtener mi maestría. Mientras tanto, mi esposo tiene un buen trabajo estable y sostiene a nuestra familia. Hasta donde sé, mi ex fue expulsado de la casa de su padre, nunca logró tener una relación seria con la chica con la que se acostó y no ha hecho ningún esfuerzo por mejorar su vida. Historia 4. Mi abuelo sacrificó el tiempo que le quedaba para vengarse por mí. Durante mi infancia y adolescencia, tenía muchos problemas psicológicos. Mi madre era drogadicta, y mi padre prefería ignorar mi existencia porque yo era el resultado de una aventura de una noche. Él engañó a su esposa con mi madre. Creo que no hace falta decir que su esposa me odiaba, y sus hijos me trataban terriblemente mal. Las únicas personas buenas en mi vida eran mis abuelos paternos. Los quería mucho y pasaba mucho tiempo en el negocio de mi abuelo. A los 14 años, todo empezó a ir mal. No entraré en detalles, pero mi madre estuvo a punto de morir y conocí a un chico. Llamémoslo el cabrito, realmente se parecía a uno. El cabrito tenía 25 años y se burlaba de mí de todas las maneras posibles. Mientras pensaba que lo amaba, no veía su comportamiento como un problema. Me alejó de mis abuelos y me aisló durante 2 años hasta que un amigo me ayudó a salir de esa situación. Durante el año siguiente, el cabrito me seguía, me amenazaba y me aterraba. Por miedo, no quería ir a la policía. Además, no quería llamar la atención sobre el negocio de mi abuelo. Viví un tiempo con amigos, ya que mis ataques de pánico y lo que ahora sé que se llama PTSD no me dejaban en paz. No soportaba estar sola. Al mismo tiempo, mi abuela, la única luz en mi vida, murió. Estaba aún peor. Empecé a beber, a ir a fiestas y a intentar olvidar mi vida. En mi cumpleaños número 18, el cabrito volvió a aparecer en mi vida. Cuando regresaba de una fiesta, me atacó, me golpeó hasta casi matarme. Me encontraron, me llevaron al hospital y me pidieron llamar a un adulto para hablar. Intenté llamar a mi padre, pero no contestó, y sabiendo que mi madre no ayudaría, llamé a mi abuelo. Llegó al hospital de inmediato, y por primera vez en mi vida vi a este hombre, que había construido su propio imperio, llorar de verdad. Ni siquiera lloró en el funeral de mi abuela. Finalmente pasé 2 meses en el hospital, la policía me interrogó, y mi abuelo estuvo conmigo todos los días. Durante ese tiempo, conoció a mi amigo, quien me ayudó al principio, y se hizo muy cercano a él. Mi abuelo me ayudó todo un año a ponerme de pie. Luego, un día, reunió a un grupo de familiares y habló con todos durante mucho tiempo,
dijo, yo también estuve allí. Esa noche nunca la olvidaré. Fuimos a comprar helado, luego me abrazó muy fuerte, me apretó contra él y me aseguró que todo estaría bien. Al día siguiente, mi abuelo comenzó su venganza. Mi abuelo era dueño de una exitosa firma de abogados y tenía detectives privados en una pequeña oficina dentro de su edificio. Localizó a El Cabrito y se vengó. Le disparó 3 veces en el abdomen y una vez en el pecho. Él murió ese mismo día en el hospital. Casi de inmediato, arrestaron a mi abuelo y lo encarcelaron por homicidio involuntario, de lo cual él mismo se declaró culpable. Nunca pude visitarlo en la cárcel, porque poco después de eso, mi abuelo murió por complicaciones de salud. Una semana después de la muerte de mi abuelo, me llamó su abogado. Me pidió que fuera a su oficina, donde me esperaba una larga carta de mi abuelo, llena de amor hacia mí. También escribió que había descubierto que tenía cáncer de pulmón en etapa terminal y que no viviría mucho. Sin embargo, no podía irse tranquilo sabiendo que me dejaba sola en este mundo sin haber vengado a El Cabrito. Mi abuelo me dejó casi todo. A los 20 años, heredé la firma de abogados y pude hacer con ella lo que quisiera. Además, heredé el 95% de sus ahorros, su casa, en la que vivió con mi abuela, y otros activos. Historia 5. La venganza, a veces, llega cuando menos lo esperas. En la secundaria siempre fui de los chicos tranquilos, el que prefería estudiar antes que pelear. Sin embargo, eso no me eximió de ser blanco de los matones. Un par de tipos, mayores que yo, se tomaban su tiempo cada día para recordarme lo miserable que era mi existencia, o eso creían ellos. Uno de ellos, llamado César, tenía la costumbre de golpearme en cualquier momento. Me empujaba, me pegaba en los brazos o en la espalda sin motivo alguno, solo porque podía. Y por supuesto, nunca había consecuencias. El director ni se dignaba a hacer algo. Un día, cansado de que todos miraran sin hacer nada, decidí que ya no más. Me puse a pensar en cómo podía defenderme, y aunque sabía que si me ponía a pelear sería peor para mí, no podía seguir siendo la víctima. No quería usar violencia, pero tampoco iba a quedarme con los brazos cruzados. Esa noche, me fui a casa y saqué unas chinchetas que tenía guardadas para proyectos escolares. Las coloqué con cuidado en la parte interna de mi camiseta, asegurándolas con cinta adhesiva, dejando la parte de los picos hacia afuera, como si fuera una especie de armadura. Estaba listo. Al día siguiente, como era de esperar, César apareció. Me empujó contra la pared y, como siempre, intentó golpearme. Pero esta vez no fue como las otras. Al intentar darme un golpe en la espalda, sus nudillos se clavaron directamente en las chinchetas. Los escuché gritar de dolor, y vi cómo se apartó rápidamente, dejando un rastro de sangre en el suelo. Ni siquiera pudo levantarse por un par de segundos, mientras yo me quedaba parado, sin saber si reír o sentir miedo. El ruido atrajo a varios estudiantes que se acercaron a ver qué había pasado. Y en ese momento, algunos compañeros empezaron a gritar que César se lo merecía, que no podía seguir con esas actitudes. Uno de ellos fue directo al director para contarle lo que había pasado. Para mi sorpresa, esta vez no nos llamaron solo a César y a mí, sino que también tomaron en cuenta lo que pasaba a diario. Fue el final para él. Los profesores, al ver lo que había sucedido y al recibir varios testimonios, decidieron expulsarlo, junto con su amigo, que siempre lo acompañaba. Después de ese día, nunca más lo vi. El verano pasó rápido, pero no olvidé lo que había pasado. Al final de todo eso, empecé clases de karate, no porque quisiera pelear con todos, sino porque quería aprender a defenderme de cualquier situación. Por si acaso, nunca más quería estar en la misma posición de ser el golpeado.